Hola, mi nombre es Carmen y quiero compartirles un breve resumen de mi vida para honra y gloria del Señor. Tengo 55 años. Mi infancia fue una infancia con un padre muy maravilloso que el Señor me prestó hasta los 12 años en que él falleció. A partir de ahí mi vida empezó a cambiar porque mi mamá, muy jovencita, quedó viuda a los 33 años y por malos consejos, por malas amistades, mis hermanos y yo, que son 3 varones y yo era la hija mayor, los ojos de mi papá, sin haber todavía podido haber superado la muerte de mi papá, mi mamá hizo su vida, cogió la calle con amigos, con novios y me dejó prácticamente a cargo de mis hermanos, de mi abuelito. Nos llevó a vivir a la casa de mi abuelo paterno, donde vivía también un tío soltero, que ese tío desde los 5 años me acosaba sexualmente. Gracias al Señor siempre me dio la fortaleza para poder escapármele. Ese mismo tío, que era alcohólico también, nos perseguía con una pistola en mano, mis hermanos y a mí. Nos decía: huérfanos, muertos de hambre, los voy a matar. Yo recuerdo que yo agarraba a mis 3 hermanos menores y me escondía debajo de una cama con ellos y les decía que estuvieran en silencio porque teníamos de que él nos matara. Conforme yo fui creciendo, aprendí a esconder esa arma cada vez que él entraba en sus tandas de alcoholismo. A los 16 años yo era una persona con una depresión tremenda, me sentía sumamente sola, abandonada. No tenía deseo de vivir, más de una vez pensé en suicidarme. Vivía cerca del Paseo Colón y recuerdo que me ponía en el Paseo Colón y deseaba nada más tirarme a los buses y acabar con mi vida porque yo no aceptaba la muerte de mi papá. Y tenía una carga muy grande. Mi mamá es una persona, o era una persona muy agresiva. Y gracias a Dios hubo esa oportunidad de que un novio que tuve en ese momento, que luego llegó a ser mi esposo, me llevó a conocer una iglesita donde tuve la gran oportunidad de conocer a Cristo como mi único y suficiente Salvador. A partir de ese momento empezó un proceso en mi vida donde empecé a aceptar la voluntad de Dios para la muerte de mi papá. Empecé a perdonar a Dios porque yo estaba muy enojada con Dios. Y a los 18 años me fui a la casa de mi abuelita, a vivir con mi abuelita paterna. Y resulta que este tío mío que nos acosaba, que nos perseguía con el arma, un día jugando con uno de mis hermanitos que tenía 12 años, se la prestó y accidentalmente el arma se disparó y con la misma arma que él nos amenazaba a nosotros, él murió. Él murió, por supuesto, mi hermanito hasta la fecha, que ya es un hombre, ha sufrido bastante, pero gracias al Señor lo ha superado, es un hombre de bien. Él salió, se le reconoció que era inocente, que había sido un accidente. Luego me casé a los 19 años, creyendo que ya teniendo mi propio hogar, al fin mi casa, iba a poder estar bien, iba a poder estar segura. La persona con la que me casé, una persona que también traía muchos problemas sin resolver de su infancia. Resulta que después, dentro del matrimonio, empezaron las cosas, ¿verdad? Tuve 3 hijos, gracias a mi Señor. Tengo 2 hijas y un varón. Y siempre seguía arrastrando todas las consecuencias de esa infancia, de esa adolescencia sin resolver. A pesar de que tenía a Cristo en mi corazón, a pesar de que confiaba en Él, padecía de muchas depresiones, padecía de ataques de neurosis. Y todo eso fue deteriorando la relación con mi esposo. Siempre le supliqué a él que buscáramos ayuda, que buscáramos consejería, pero él me decía que no, que eso lo resolvíamos nosotros solos, que no tenía que saberlo nadie. Sin embargo, yo siempre buscaba consejería, buscaba ministración, pero de nada me valía porque era solamente yo y él también tenía sus propios problemas que resolver. Y fue así como, aún así, con toda esa carga encima, aún así él y yo servíamos dentro de la iglesia. Éramos líderes dentro de la iglesia. Y hermanos, es muy duro cuando uno lleva una carga de responsabilidad espiritual y uno sabiendo que en su propio hogar las cosas están mal. Si hubiera habido un poquito de humildad para reconocer el problema, no era el problema, era que no se estaba enfocando el problema.
ni se estaba resolviendo. Y hasta que el matrimonio se fue deteriorando, luego la iglesia en la cual servimos por más de 25 años, a causa de un cambio de pastor hubo una división y nos quedamos sin iglesia. A partir de ahí la situación fue empeorando porque ya no estábamos bajo ninguna cobertura espiritual. Hubo una separación y en esa separación caí en pecado y se vino el divorcio después. Y en un momento me quedé sin iglesia, me quedé sin casa, me quedé sin hijos, sin hogar. Y solamente buscando a ver qué podía hacer de mi vida. Me salió una oportunidad de negocio en Nicaragua. Me fui para Nicaragua 2 años y medio a trabajar. Y viajaba todos los meses desde Nicaragua. Todos los meses venía aquí a Costa Rica una semana para ver a mis hijos, aunque ellos no me querían ver. Pero yo siempre insistía. En todo ese tiempo estuve alejada del Señor. Pero el Señor, el Espíritu Santo, nunca nos deja solos. Él siempre está llamándonos, siempre está hablándonos con esa vocecita dulce y fina. Y poco a poco, a pesar de la gran culpa que yo sentía, fui acercándome al Señor, fui buscándolo. Cuando nació mi nieta hace 9 años, fue el motivo por el cual decidí regresar a Costa Rica y poder estar con ella, a pesar de que casi no me dejaban verla. Y fue así como en búsqueda de eso y humillándome delante del Señor, buscando su rostro, empecé a organizar mi vida. Hace 6 años me casé con mi actual esposo, que es una bendición de Dios para mi vida. Hemos restaurado nuestras vidas. El Señor da perdón, el Señor es maravilloso, grande en misericordia. Y hoy puedo decir que por primera vez en mi vida tengo reposo en mi vida. Siento paz en mi alma, siento paz en mi corazón, en mis emociones, me siento estable delante del Señor. He recuperado el amor y el respeto de mis hijos a base de mucha oración y mucha paciencia. Hoy puedo disfrutar de mis 3 nietas. Podemos disfrutar en familia cuando nos reunimos por un cumpleaños, para Navidad. Yo conocí al Señor a mis 16 años, pero yo era una niña buena, una chiquita buena de casa sufrida. Pero realmente vengo a entender lo que es el amor de Dios y la gracia de Dios hasta hace pocos años. Cuando el Señor me ha vuelto a su redil, estoy completamente segura que Él me ha perdonado, que Él ha lanzado mis pecados tan lejos como está el oriente del occidente y que ya no se acuerda de ellos. La culpa me persiguió muchos años, pero ya no más, porque sé que estoy perdonada y estoy lavada por la sangre de Cristo.